Sí, perdón, mi fan, ahí en la facultad de biología. Igual es una invitación también. Sí, ¿Qué dice que va? allá voy a hablar de aprovechamiento de moluscos para ornamentos prehispánicos. Collares, mangueras, aletes, parasoles. Sí, todas esas cosas las utilizaban mucho, ¿no? Sí. Aquí en Sinaloa tenemos el taller de concha más grande de toda Sudamérica. Sí. Que está justamente en la Tarrada. Sí, de hecho yo me tocó ir en una ocasión para allá, se me hizo muy curioso el museo y todo eso. ¿Ah, en la Tarrada? Sí. Qué bueno. ¿Sí entraste al museito de sitio? Creo que nada más nos fuimos como de largo, porque... se siguieron sí, las razones. sí. Porque sí, ahí en el Museo del Sitio es donde tenemos un montón de cosas que nosotros mismos escapamos desde los años. Ay, qué padre. Por eso la Tarrada la conozco también y le voy a dedicar mucho tiempo. Y algo que nunca, o sea, siempre me he preguntado de que, ¿cómo es posible de que no se erosionen tan? Porque eso tiene muchísimos años. El tipo pues. de piedra es lo que pasa. Ese tipo de piedra es el que favorece que no se deterioren. Se están deteriorando más ahora por la acción humana. Sí, eso quería comentar de que imagino que mucha gente cuando va y todo Laurita, eso y ¿qué tal? ¿Cómo hola, estamos? Bien, gracias. Van Mucho gusto, compañera. Buenas tardes, Rufino Domínguez. ¿Estoy a la vuelta de afuera? No, un echado. Ahorita la búsqueda. De este lado. Hola, ¿qué tal? Sí, no, estás de este lado. Está habiendo un buen clima, está prestándose buen clima mejorándose para ir mañana. No se rajen. Lo pones de deuda. ¡Ay, muchísimas gracias! Ay, fíjese que yo no he hecho ¿cómo se llama? Las fundas, Las fundas para los telescopios. Sí. Porque sí Ahí está. Mira, sácalo. con- Según yo, está justo a la medida de la tapita esa. Ajá. Yo no confío, le pongo aparte cintita ahí Sí, para porque no, asegurar que el aire o algo así lo vaya a levantar, ¿verdad? Pero igual la tapita esa ya ves tú, muy fácil se cae, le pongo su cinta para asegurar, Ah, muy bien. por seguridad, ¿verdad? Sí. Y la otra, que es difícil hallar, ¿no? ¿Cómo que lo que En el otro, que es completo, pues igual nada más lo enfocas, y como dice Daniel, que no dé sombra el de ese, luego está ahí. Y no, como la imagen está de ladito, sí, entonces tienes que estar ahí, busca hasta que lo hayas. Se batalla más. Tendré que practicar, Practicar, pero le sigo teniendo un poco de temor a esto de las observaciones Al sol. Sí, pues es peligroso. Pues sí. La primera vez que yo lo probé, lo puse. En el ocular puse un filtro solar, ¿sí? De esos que dicen que no usamos, pero dije, aquí por protección, filtro acá y me puse lentes oscuros. No vi nada, ¿verdad? Aunque quité lentes oscuros, nada, quité el otro y ya así fue poco a poquito que vi que era seguro. ¿Cómo cuántos somos de la sociedad ahorita, David? Pues en el grupo somos 66 personas. 66, pero así que Debemos ser como 15, ¿no? sí, más o menos los que estamos continuamente participando. Tenemos mucha chamba ahora para... Sí. En la noche de las estrellas estuvimos así de gente, ¿no? Ahí en la... Pero la verdad fue Más de 360, ¿no? sí, pero la rifamos mucho. Telescopios. Sí, se dieron charlas, talleres, observaciones, la pasamos muy bien. Aquí andamos ampliando el abanico de oferta académica. Muy bien. ¿Usted está aquí en Mazatlán? Sí, yo soy el director del Museo Arqueológico. Ok. Pero antes de eso estuve 5 años en la Labrada, Viviendo ya. en casa de campaña. Es la Labrada. En casa de campaña. ¿En serio? Sí. ¡Qué padre! Hay poca gente que conozca la Labrada como yo, tal vez como él. Respiramos, vivimos la zona y por eso la conozco. De hecho, tengo gran parte de la plática base sobre la zona. Pues sí, aquí en la región. Sí,
Ay, todos vienen muy de así, característicos, muy de uniforme y todo. Pero otro uniforme. Yo la tengo guardada para mañana a chirumuyos. ¿Y tú estás aquí en Mazatlán también? Sí, aquí estamos en Mazatlán. ¿Ya tienes algún club de aquí? Sí, del Club Lama de aquí de Mazatlán. Vaya club, ¿verdad? Hay un montón. ¿Cómo se llama tu club? Lama. Lama. ¿Qué quiere decir eso? Latinoamérica Motorcycle Association. Está chido, güey. Ya. Sí, aquí estamos. Yo soy profesor del TEC de aquí, del TEC de Mazatlán. Ahí estamos también, echando a perder todo. Qué La labor molesta. educativa, yo creo que a la profe también está echando a perder varias generaciones. Sí, ¿en dónde da clase? La UAS. En la UAS. ¿En qué facultad? Ah, ok, es la carrera del futuro con tanto formado. Ay, dicen que el estrés Sí, ¿verdad? Desde la época, ¿verdad? Contemporánea. Yo tengo muy buena terapia para eso. Claro, de hecho, Agarro la moto. ¿sí sabes cómo mencionar? Eso Y la pintura. Sí. Sí, así estoy pintando y ya no pienso en nada. Sí, estoy como que ahí, encerrada. Buena terapia. Sí, buena terapia, ocupacional. Yo estuve ahora en la semana de la moto, pero no me fui a la fiesta. Un montón de trabajo en la casa, traía un proyecto de reestructuración del museo. Y vinieron compas de México. Siento que estás haciendo un poquito de calor, ¿verdad? Sí, pero ya que estaba ahora la semana de la moto, Pues son dos grupos de Motoclub Mazatlán, está fraccionado en carnales, se llama. los canales, los de Pablo Orozco, entonces. Me invitaron a la fiesta. Sí, por eso. Como me liberé el sábado. Pues vamos allá. No, me pusieron como animalitos, pero me puse la moto. Sí, nomás que nomás que viene yo como una... Dínamo, tope, Sí. El libro es el mismo. pero Pues sí, yo creo que ya, para empezar como mujer, ¿o cómo la ves? la moto. Ah, sí, ahorita me están enseñando. Vamos a tomar asiento. Están en vivo aquí en... Ahí estamos en el Estamos... Está escuchando el público el chismecito. Primavera de los padres, la fiesta como niña de abejita y vamos aquí. Y es que yo vivía en la ciudad, bueno, no les conozco, por pesca, y tenía una terraza que daba las y había en la sierra de México, entonces se volvió el marcador, entonces ya marcaban los edificios desde ese punto hacia la izquierda es a la derecha, hacia la izquierda es de invierno y hacia la derecha es de verano. Así tenían el marcador todo el año, la pasada de Nosotros decimos eso que en la Tarrada, cuando bajas a la zona del lado derecho, no sé si todavía viste la piedra ahí, hay una piedra plana y nosotros pintamos. Es una piedra que no tiene petrolado, la agarramos de marcador. Y como yo viví que iba en el santo conmigo, marcábamos. Al año que viene marcábamos para y así estamos proyectando. Mucho gusto, no, esa todo va a su hijo. Y es lo que le digo que Dani se lo va a... Sí, ahorita ya. Desde que llegó, lo me apoyó ahí en las labradas, caminando silvestre, se lleva solo, le digo, ¿Cómo? Sí. No, y aparte acaban de prender los aires y no creo que estén exentos de polvo. entonces allá en estado. De hecho, más pues
Esa va a ser la reforma del Código de Ingreso Mínimo. Ahorita ya está solicitando un para Juárez. Siento que estoy como que de paparazzo, así mejor los pongo de este lado. Ahorita están las convocatorias, va a estar individual. Imposible eso. Hay mucha gente joven, ¿verdad? ¿Por qué? Mucha estudiante. Se nos ven sus caras de felicidad. Sí, de La fecha se recorre, mecánico de porque sí, los podemos. ahora es esta se abre más atrás es de Pero bueno, a ver, cuando vengan, llévenmelo para ponerlo aquí. No, ya tengo amigos. Espero que no se vayan a sí, sí, sí. Pues ahora y no pueden hacer nada por el no, pues se cuestan personas y te volvías
Se vale, se vale. Le decimos a David, lo voy a buscar también. ¿Crees que esté bien así? Aquí. ¿Sí, verdad? Y entonces viviste en las labradas acampando. Tal cual. Qué padre. Nos aventamos 5 años, 3 excavados. 5 años, wow. Y 2 también. Pues, muchas gracias a todos por venir a otra de estas nuestras reuniones, nuestras viernes de charlas de la Sociedad Astronómica Mazatleca. ¿Verdad? Estamos muy contentos por la cantidad de personas que nos acompañan el día de hoy. Y pues nada, quienes sea su primera vez, pues bienvenidos. Nosotros somos la Sociedad Astronómica Mazatleca y nos dedicamos a hacer labor de difusión al respecto de esto que nos encanta, que es la astronomía, ¿no? Entonces, si es su primera vez, pues los invitamos a que se adhieran a nuestro grupo. La entrada es completamente gratis, no hay ritos de iniciación ni nada raro. Y lo que nosotros hacemos son talleres, charlas, conferencias, observaciones en plazas públicas, y pues todos están invitados. También nos estamos preparando para un evento que seguramente ya saben, que es el eclipse del 8 de abril de 2024. Entonces, si les interesa eso y quieren prepararse, pues acérquense, y aquí con mucho gusto nosotros les vamos a ayudar. Entonces, pues, quiero presentarles a Gibran de la Torre, que es el director del Museo Arqueológico de Mazatlán, que nos ha hecho el favor de venir el día de hoy. Agradecerte que estés aquí con nosotros. Bueno, nos va a dar una charla acerca de un tema que es fascinante, porque está al origen de nuestra actividad, ¿no? Que es la arqueoastronomía. Y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con ellos. Otra vez agradecerles que estén aquí esta tarde. Vamos a hacer el paso para la exposición de Gibran, y hacia el final vamos a dejar un pequeño lapso de tiempo para que hagan preguntas, porque estoy seguro de que va a haber muchas preguntas. Entonces, pues, adelante, Gibran, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos, qué bueno que vinieron, espero no aburrirlos demasiado. Yo soy arqueólogo de profesión, no soy astrónomo, no soy arqueólogo, eso es importante, tuve que investigar, checar algunas cosas. Yo estuve a cargo 5 años de la zona arqueológica de Las Labradas, en excavaciones y viviendo directamente en la zona, así que una gran parte de la práctica la vamos a dirigir hacia la zona arqueológica de Las Labradas, empezando con las generalidades de la arqueoastronomía. Entonces, esperemos si tienen preguntas, con toda confianza. Recuerden, no hay pregunta más tonta que aquella que nunca hicieron. Esa sí es una pregunta tonta. Si quedaron con ganas de preguntar algo, ahí sí te pongo. Ahorita estamos aquí, y si tengo la capacidad de responderles cualquier duda al respecto, les asesoraré saber. Si no, diré, no sé, discúlpenme, aquí no somos History Channel, vamos a hablar un poquito también de eso. Tienen todas las respuestas mágicamente, ¿eh? La charla con nosotros es introducción a la arqueoastronomía. Es una introducción, no vamos a ahondar demasiado en todo, es un mundo inmenso que involucra a un montón de ciencias, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la arqueoastronomía? ¿Qué es la arqueoastronomía? Esta definición me la aventé yo leyendo varias definiciones, y viene desde la perspectiva arqueológica. La disciplina de la arqueología que se encarga del estudio de la relación entre las culturas antiguas, con el cosmos
o los fenómenos celestes. A veces se interpreta como el estudio de la astronomía del pasado. No, eso es otra vertiente y esta es perteneciente a la propia astronomía. Estudia las relaciones simbólicas, arquitectónicas, rupestres, etcétera, simbólicas sobre todo. Vamos a ver que estas observaciones tienen mucho que ver con el simbolismo, con las creencias, con la cosmovisión de grupos del pasado, inclusive de todo el globo terráqueo. No es exclusivo de Mesoamérica, no es exclusivo de Inglaterra. Todas las sociedades tuvieron un acercamiento con el cosmos en algún momento determinado, ¿no? Diría la película de Rey León, ¿no? ¿Qué son esas cosas que están allá? No, pues son hoyitos en la sábana, ¿no? Ay, yo pensando que eran bolas de gas que se quemaban a millones de años. Del ser humano de la antigüedad. Es arqueología porque es previo a la historia. En Europa el periodo histórico comienza con los romanos. Previo a los romanos no hay historia, por lo tanto se llama prehistoria. En México la conocemos diferente. Es México y toda América, debido al contacto con los españoles, nosotros lo conocemos como prehispánico, antes del establecimiento de la hispánica en el territorio de México. ¿Cómo es esta disciplina? Igual es curioso porque la arqueología y la arqueoastronomía vienen de la mano. La inician los anticuarios de Inglaterra durante el siglo XVII. El reverendo William Stukeley, y él fue el que empezó con los primeros acercamientos, sobre todo en la zona de Stonehenge, en Inglaterra. La arqueología, curiosamente, también nace de la mano de los anticuarios, que eran los que coleccionaban un montón de chucherías, las ponían en vitrinas, se les llamaba gabinetes de curiosidades, y es el precursor del concepto que conocemos hoy como museo. Todos los museos vienen de ese gabinete de curiosidades. Y estas sociedades de anticuarios tenían curiosidad por conocer y explicar estas formaciones megalíticas que estaban encontrando prácticamente por toda Inglaterra, Irlanda, Francia, toda esta zona que conocemos de la edad de piedra, ya así es como le llamaban esto. Y John Howley, que es el otro que estudió también estas mismas zonas durante la misma época. Esta disciplina evoluciona ahora sí propiamente como una rama de la arqueología hasta la actualidad. Se empieza a complementar de otras vertientes, como la arqueología del paisaje, que es importantísima porque este tipo de sitios no los podemos separar de su entorno. De hecho, no sé si sabían, Las Labradas ahorita está en la lista nominal para convertirse en patrimonio de la humanidad. Se ha impulsado mucho, se le ha dado mucha difusión últimamente a este tema, en la categoría de paisaje cultural, y es bien importante, porque este tipo de observaciones no las podemos separar del paisaje. Y actualmente la astronomía se apoya en un montón de tecnología, ¿no? Desde sistemas de información geográfica, GPS ultra específicos, escaneos tridimensionales, fotogrametrías y un montón de elementos que nos permiten jugar con estos sitios y estirar, por ejemplo, por dónde pasaba la luz en un determinado momento, en un determinado año, porque como vamos a ver más adelante, las cosas no siempre han sido iguales. Pareciera que el cosmos está fijo, no lo está. Es una cosa viva, está en movimiento, está en transformación constante, y aunque nosotros, en estos pequeños cuerpos de tiempo que nos toca vivir, somos una especie que normalmente vive muy poco de tiempo, no podamos percibir estos cambios, sí se dan, y a través de la historia de la humanidad, que ya cuenta con casi medio millón de años, es decir, tenemos un montón de tiempo aquí, las cosas han cambiado mucho. Vamos a ver algunos sitios de interés, algunos de estos ya los conocerán, otros no tanto. Estos son algunos ejemplos muy taquilleros a nivel mundial, son sitios muy turísticos y sitios donde pasan algunas cosas, sin embargo, no son los únicos. Vamos a ver Newbridge en Irlanda, es el sitio más antiguo que podemos encontrar completamente, sabemos que está dedicado a ese, en 3300 al 2900 a.C. Mucha gente no sabe cuándo nació Cristo, esto me ha pasado mucho en pláticas con estudiantes. Estamos en el año 2023, en teoría hace 2023 años, entonces estamos hablando de un sitio que tiene ya más de 5000 años de antigüedad. Es un sitio dedicado principalmente al solsticio de invierno. Como vemos aquí, tenemos dos accesos al sitio: el acceso de las personas y este pequeño recuadrito que está arriba es un acceso bien interesante porque no está diseñado para las personas. Podemos ver aquí justamente el sitio de Newbridge, es un montículo funerario sumamente antiguo, que tiene la particularidad de por la puertita de arriba, el sol entra en el solsticio de invierno específicamente, que ilumina la cámara funeraria. Este es un esquema de cómo accede el sol justamente solo en esa fecha. No solo será el solsticio, recordemos,
solsticio quiere decir el sol se queda quieto. Entonces, durante varios días al año podemos ver este fenómeno hasta que el sol inicie su movimiento aparente de regreso que ilumina este pequeño metate que tenemos al interior del cúmulo funerario. Este es un sitio bien interesante, ubicado en Irlanda. Stonehenge, inevitablemente teníamos que hablar de Stonehenge, se ha propuesto mil y un cosas sobre este sitio. Muchas cosas se han ido desmintiendo a través del tiempo, otras cosas no tienen tanto sustento, otras cosas son especulaciones, incluidas los indígenas ancestrales, que vamos a hablar un poquito de eso. Lo que sí sabemos es que es un sitio completamente dedicado al solsticio de invierno, aunque, como les digo aquí, hay algunos alineamientos con el de verano. Curiosamente, si se fijan, no estoy mencionando los equinoccios. Ya de eso vamos a hablar también un poquito adelante, porque los equinoccios no tenían una relevancia real en la cosmovisión de las culturas antiguas. Vemos aquí justamente en la foto de la izquierda podemos ver cómo entra, cómo se aterriza el sol en la hora del atardecer del solsticio de verano y evidentemente las cantidades brutales de gente que atrae. No se parece en nada a Teotihuacán. Teotihuacán este año, si mal no recuerdo, fueron más de 10,000 personas, pero este tipo de eventos atraen muchísima gente. Tengan cuidado cuando vayan a estos lugares, de verdad que causamos un daño brutal a las zonas, al reloj, a los monumentos, que no están diseñados para tener tanta gente. Son espacios que están diseñados para una pequeña cantidad de personas, no para esta cantidad brutal de personas. Las pirámides de Giza, evidentemente, 2630 a 2610 a.C., que inicia la construcción, no todas se construyeron este año, son construidas en diferentes momentos. Y otra aplicación que encontraron ahí de los astros es para alinearlas. Es decir, no tenemos brújula, pero ¿qué tenemos? Estrellas. Las estrellas, como les digo, en nuestra vida están fijas. A través del tiempo sí hay variaciones que sí empiezan a cambiar. De hecho, se había propuesto en una instancia que estaban alineadas al cinturón de Orión. Ahora sabemos que la bóveda celeste ha tenido ligeros movimientos y estaban alineadas cuando se construyeron a la constelación de la Osa. Un clásico de México, que es el templo de Tulcán, que está asociado al calendario ritual maya. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque tienen 4 escalinatas, cada una tiene 91 escalones, por 4 fachadas, nosotros tenemos 364 días, más el cuerpo superior, tenemos 365 días. Hay mucha gente, muchos colegas arqueólogos que defienden que este fenómeno bonito que vamos a ver de los días del equinoccio de primavera, en realidad es causal. Es decir, es simplemente un juego de luces que provoca la propia orientación de la pirámide y no es tanto el descenso de Teotihuacán como se ha manejado a nivel turístico. Simplemente la relación más sólida que tenemos de esta estructura con las observaciones astronómicas, con los ciclos agrícolas, tiene que ver con la cantidad de escalones y el cuerpo superior, que nos da un total de 180. Vamos a ver otras aplicaciones para lo que es las sociedades, ahora sí prehispánicas de Mesoamérica, con respecto a los ciclos agrícolas, sobre todo. Son menos dramáticas y a veces ni siquiera las notamos. De hecho, nuestro calendario gregoriano tiene mucho que ver con los astros, aunque a veces ni siquiera lo intentamos hacer. Los calendarios agrícolas mesoamericanos, como les digo, resultan un poco más modestos que las pirámides porque no los podemos palpar, pero ahí están. Y en ellos se vuelve muy evidente el conocimiento de estos ciclos. Es decir, siempre tienden a repetirse, por eso tenemos solsticios, por eso tenemos equinoccios, por eso tenemos temporada de lluvias, vamos a platicar un poquito más adelante, y estas temporadas agrícolas están reflejadas en los calendarios y en un montón de fiestas, ¿no? Recientemente en el museo tuvimos la ponencia de las fiestas en México prehispánico, veo varios aquí que están repitiendo ponencias, muchas gracias. Y ahí estuvimos hablando mucho de este tipo de observaciones astronómicas y cómo impactaban en la vida política, en la vida religiosa, incluso en la vida agrícola, en la vida del común de todos nosotros. Ya venía el verano tiene una explicación religiosa, no es simplemente porque en agosto me gusta estar por acá y subir la temperatura, tiene que ver con estos movimientos astronómicos. Y teníamos 18 meses de 20 días, dando el resultado total de 360 días, a los cuales se le agregaban 5 días extras que eran 2 días saciados o 2 días de fasto, donde eran de mal agüero y aparentemente la gente se escapaba de sus casas, no hacía absolutamente nada en esos días. Y para los años bisiestos se han manejado, hay 2 vertientes,
que los conocían y que no los conocían. Es muy evidente que los conocían y conocían la duración exacta, que no es de 365 días, sino 365 días por 6 horas. Eso es lo que dura nuestro año, 6 puntos, no detalles tan específicos. ¿Qué pasa en Sinaloa? Esto es bien interesante porque a veces pensamos, la mayoría de ustedes aquí son sinaloenses. Sí. A veces pensamos como sinaloenses y me ha tocado muchísimo escuchar este tipo de comentarios, tanto cuando estaba a cargo de la zona arqueológica de Las Labradas como en el Museo Arqueológico de Mazatlán, que si queremos cultura prehispánica tenemos que irnos a Teotihuacán, tenemos que irnos al área maya. Si queremos ver ese tipo de cosas tenemos que ir a la pirámide de Coyoacán el 21 de marzo, aunque el equinoccio entre el 19, no, el 21, porque así lo dicta el canon y así quiero yo, y la primavera no entra cuando nosotros queremos, la primavera entra cuando quiere, cuando le toca, sí. Y a veces nos aferramos a este tipo de ideas e ignoramos que Sinaloa es un estado con una tradición cultural impresionante. Vamos a hablar un poquito adelante de las antigüedades, por ejemplo, en Las Labradas, y nos vamos a dar cuenta desde cuándo sabemos, a ciencia cierta, que hay sinaloenses, que en Sinaloa, aunque entonces no se denominaban a sí mismos como sinaloenses. El calor. ¿Alguien de aquí es de Escuinapa? ¿O tiene parientes en Escuinapa, Guaverde, toda la zona de marismas, no? Bueno, estas están ubicadas justamente en las marismas de Escuinapa. Es una pirámide. Aquí se ve como un cerrito. Podemos ver justamente, esto es la pirámide del calor. Es una pirámide de concha de 22 metros de alto por 80 metros de base de forma circular. Y esta es bien interesante, es la única estructura piramidal, podríamos decirlo, que no estuvo hecha de tierra. Tuvimos muchas pirámides en Mazatlán, incluso los primeros arqueólogos que vienen, Carl Sauer y Donald Brand, registran pirámides en Mazatlán que fueron avanzadas para construir colonias. Es decir, destruimos todas las pirámides que teníamos, porque eran pirámides de tierra, eran pequeñas lomas artificiales sobre las que se construían los templos. Esta es de las pocas que sobreviven porque está hecha de otro material. La pirámide de Concha del Calón está construida hacia 750 después de Cristo, pertenece a la cultura estatal y es un ejemplo brutal de aprovechamiento de los recursos de la familia. Estamos hablando de 33 millones de conchas hemológicas para lograr esta pirámide. Se construyó en un solo momento, es decir, no tiene etapas de ampliación como el resto de las pirámides mesoamericanas, que la pirámide original está abajo de la pirámide que podemos ver ahora, y a veces hay hasta 3 momentos constructivos. ¿Alguien ha ido al Templo Mayor, por ejemplo? De repente encontramos una maraña de muros que dices, ¿qué es esto? Son los momentos constructivos de los templos que estaban ahí, sobre todo este gran templo que es el Templo Mayor, que se llama así, en Sinaloa, no, está construida en un solo momento. Está ubicada en las mismas esquinas, tiene un valor simbólico bien interesante. ¿Alguien vio la película de Coco? ¿Se acuerdan de Coco? ¿Se acuerdan de la Tierra de los Muertos? Sí, sí. Bueno, el Día de los Muertos en realidad es otro debate que podemos tener en otra ocasión, no tiene un origen prehispánico. Pero hay similitudes de donde se agarraban para darnos esta identidad sobre el Día de Muertos. Y en este caso, la marisma es considerada por los pueblos prehispánicos de Gran Ayar actualmente como la Tierra de los Muertos, el lugar al que nuestros seres queridos van. Es un lugar de mucha fiesta, así lo describen ellos, donde los hijos pueden entrar en misiones exclusivamente a vender mezcal a los muertos. Y actualmente esa es como identifican a las marismas de Sinaloa, como la Tierra de los Muertos. Incluso el compañero Alfonso Grave mandó a hacer un bordado, quería que representara a las marismas y le pusieron un montón de calaveras, porque hasta la fecha las sociedades Borachichol y tepehuanos identifican como Tierra de los Muertos a esta zona. Y esta pirámide en particular está dedicada a los rituales de fertilidad de la marisma. En la punta de la pirámide encontraron 3 penes de basalto inmersos en la concha. Es autoexplicatorio. Está dedicada completamente a rituales de fertilidad, pero no de la tierra, sino de la pesca, del aprovechamiento del camarón, el aprovechamiento de todos los recursos que la marisma, incluso actualmente, tiene para ofrecer. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la gastronomía? Como les platiqué, esta es la ubicación de la pirámide de Calón. Es un espacio sagrado por sí mismo, toda esta zona de las marismas de Escuinapa sobre todo, pero también representa el axis mundial, el eje del mundo. ¿Por qué? Porque el arqueólogo Alfonso Grave encontró relaciones. No está construida nomás porque quisieron, aquí me gusta para construirla. En el solsticio de invierno, el sol
se levanta por el Cerro del Muerto y en el solsticio de verano se oculta por el Cerro del Cerro. Es decir, está, entonces, ¿dónde podemos ver estos dos ejemplos? Los cerros son espacios sagrados también de por sí, y desde la marisa, desde la pirámide de Salón, es muy evidente cómo cruzan los dos ejes. Este es el solsticio de invierno, este es el solsticio de verano, y otra vez los equinoccios no se alinean con absolutamente nada. Pero luego platicamos, no pasa absolutamente nada en los equinoccios en las zonas arqueológicas de México. Hay fiestas que nos marcan, sí, pero no son las fiestas. Y ahora sí vamos a platicar, aquí nos vamos a entender un poquito porque es tema más algo que traigo. Las labradas. ¿Alguien ha visitado las labradas? Ok, bueno, veo varios que levantaron la mano, los que no, por favor, visítenla, que es una zona espectacular. Sí. Es una zona espectacular. Si no han tenido la oportunidad de ir, vayan, de verdad. Ahora, por ejemplo, para el equinoccio de primavera, que bueno, tenemos que aplicar algún tipo de operativo para la protección, pero además hacemos eventos académicos. A mí me tocó hacer actividades en turismo rupestre, donde llevé a la gente a conocer varios petrograbados fuera de la zona arqueológica. También esa actividad se hace en el solsticio de invierno. Queremos distribuir un poquito la carga que tiene la pobre zona, pequeña introducción. Es la única zona abierta al público en el estado de Sinaloa, cuenta con más de 700 petrograbados en una playa muy reducida. Hace rato me preguntaban por qué no se han desgastado. Sí. Están construidos, están grabados en basalto. Y esta piedra, al ser volcánica, es súper dura y es lo que ha permitido que la zona sobreviva al hielo. Los petrograbados más antiguos podrían datar de varios milenios antes de Cristo. Creemos nosotros que por lo menos los primeros que están ahí hechos datan del 2500 a.C., Siria tiene 4500 años, y como les comentaba hace rato, tiene tres etapas de ocupación, lo que es el periodo arcaico, hacia el 5000 a.C., luego tenemos un gran abandono de la zona, que seguramente no es abandono, simplemente no hemos encontrado los sitios, porque no sabemos dónde están, no sabemos dónde empezar a buscar, hasta la ocupación, hasta Aztlán. Aztlán es una cultura que se desarrolló entre el sur de Sinaloa y el norte de Medellín, súper importante para la arqueología del noroccidente mexicano, entre el año 850 y el 1100 después de Cristo, y una etapa que podría considerarse como Aztlán terminal, post-Aztlán, entre el 1100 y el 1250. En 1250 es la etapa final de abandono de las labradas. Después del 1250 no tenemos absolutamente nada. Pero la mayor cantidad de estos petrograbados fueron realizados por la tradición azteca. Y este dato es interesante, está colocado en el quinto lugar nacional de visitas. Quinto lugar nacional de 187 zonas arqueológicas que tenemos abiertas, tenemos el quinto lugar nacional en visitas en el equinoccio de primavera. ¿Por qué? Porque nos encanta el mitote y nos encanta el monote. No hay otra explicación. Es decir, esto no tiene una explicación ni astronómica ni astrológica. Es decir, ya ni siquiera vamos con Walter Mercado, ¿no? Es decir, la gente va porque hay que ir. A cargarse de energía, simplemente ahorita vamos a ver por qué no se carga. Vamos por el puro mitote. Y esto es el equinoccio de primavera en las labradas. Es una carga total de que va a levantar los brazos y a solearse. Pero no va a ser otra cosa el equinoccio. No hay ni una sombrita, y ahí quieres estar cuando está el chamán y te pasan cilantro por las axilas, y eso nos encanta. No creemos que vamos a agarrar la energía para todo el año. Pero ¿qué son los solsticios y qué son los equinoccios? Creo que por aquí es donde tenemos que empezar cuando queremos hacer algo. Tenemos que empezar a explicar eso. ¿Qué es lo que provoca los solsticios y los equinoccios? El ciclo planetario alrededor del Sol, pero la inclinación de 23 grados del eje. Es decir, por aquí vamos a ver, esta línea representa por dónde vamos dando la vuelta al Sol, pero la Tierra está desviada. La Tierra no está. El polo norte geográfico y el polo norte magnético son cosas diferentes. Hay una declinación de ciertos grados, de hecho hay cartas de declinación para saber a dónde vamos. Y el solsticio de verano, justamente, es una gráfica. El solsticio de verano, pues, se da por esta inclinación. Durante el verano tenemos el día polar en el polo norte y la noche polar en el polo sur, porque precisamente esta inclinación del eje terrestre impide que los rayos del sol lleguen al polo sur y mantienen los rayos del sol sobre el polo norte. Pero eso también nos da las estaciones del año. ¿Por qué hace calor en Sinaloa? Porque nosotros estamos en el trópico de Cáncer. Es decir, estamos recibiendo un poco más, no es mucho, pero ese poco de rayos solares, de acercamiento con el sol, genera todas nuestras estaciones del año.
En los equinoccios, el sol se alinea, nosotros estamos alineando en realidad con el sol, con el ecuador. Y durante el solsticio de invierno, el sol se alinea con el trópico de Capricornio, en el sur. Esto es justamente lo que genera las estaciones del año, ¿no? Este movimiento aparente del sol, de esto desde la Tierra, que en realidad es nuestro movimiento alrededor del sol. Es decir, vamos a continuar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que les acabo de decir con las labradas? Bueno, esta es la línea actual del trópico de Cáncer. Está pasando la caseta de Marte, que alguna vez ha ido por acá, luego pasando, ahí dice trópico de Cáncer. Nosotros estamos acá, las labradas está acá, como pueden ver, está muy cerca, apenas unos kilómetros. Es decir, cuando estamos hablando de líneas tan enormes que marcan territorios que llamamos los trópicos, realmente esos kilómetros prácticamente no son nada. Pero los trópicos no se quedan quietos. Los trópicos están en movimiento. Tenemos una proyección que hizo el compañero Joel Santos hace unos años, que la usamos mucho para eso. Durante el año 7000 a.C. pasaba mucho más al norte y se ha ido recorriendo constantemente. Para el año 4000, no nos va a tocar claramente, pero va a pasar por más adelante. El trópico va a venir para acá, va a llegar a un punto y va a volver a regresar hasta esta parte del norte. De hecho, en Tamaulipas tienen este ejercicio que hicieron durante el año 2005 y el año 2010, donde fueron poniendo marcas exactas de dónde se encontraba el trópico en el momento determinado. Lo que descubrimos con él entre el año 0 y el año 1000, son los años de ocupación de las labradas, el trópico pasaba exactamente por la zona arqueológica de las labradas. Solo hay dos zonas que cumplen estos requerimientos en el país: la Quemada de Zacatecas y las labradas en Sinaloa. Esta de las labradas es bien interesante para tener este campo visual, sobre todo desde la caleta. Los que conozcan las labradas, esta es la caletita que está luego bajando hacia la playa, y desde ahí podemos observar los 3 eventos. Bueno, son 4, pero uno se repite 2 veces. Desde ahí podemos ver la puesta del sol del solsticio de verano, la puesta del sol de los equinoccios y la puesta del sol del solsticio de invierno. Y es muy visible desde esta zona. Incluso hay algunos marcadores que nosotros mismos hemos colocado y estuvimos marcando exactamente. No estamos buscando los marcadores solares. Las labradas tienen tanta densidad de petrograbados que nos resulta muy difícil decir esto está alineado para acá, esto está alineado para acá, pero hemos llegado a encontrar algunas cosas. Tenemos esta fotografía, todo el solsticio de verano en las labradas. Es una foto que tomé yo en 2016, ya le movió un poquito, pero todavía está la foto ahí. Y también podemos ver dónde está, y ahí está la línea por donde recorrió el sol, ¿no? La misma línea que en la imagen de aquí. ¿Cuándo es el solsticio de verano? El solsticio de verano se da entre los días 20 y 22 de junio y marca el inicio de la temporada de lluvias, que se le conoce como el monzón de Norteamérica. ¿Alguien tiene parientes agricultores o en los ranchos? ¿Qué se celebra el 24 de junio? ¿Alguien se acuerda que se celebra el 24 de junio? Día de San Juan. Y el día de San Juan marca una fiesta bien importante para los agricultores, que es el inicio de la temporada de lluvias. Esto lo hemos visto muy claramente en discusiones entre colegas, que nunca hemos hecho un evento académico al respecto, que es interesante, porque las sociedades prehispánicas de Sinaloa celebraban el 20 y el 22 el inicio de la temporada de lluvias. Para los sacerdotes fue muy fácil como decir, aguántense unos días, hagan sus fiestas paganas y mejor hacemos una fiestota súper católica al santo. Nada más no se la aceleren y espérense un par de días. Y fue muy fácil aceptar estos cambios porque se parecían al calendario ritual astronómico que ya tenían muy claramente identificado con el inicio del monzón de Norteamérica. Otro punto a favor es que la mayoría de los petrograbados, si en realidad quieren disfrutar la zona, es mejor ir en verano. Debido a la incidencia del sol, los petrograbados son mucho más visibles que lo que pueden ser en invierno o en la primavera. Estamos a la primavera. Otro punto también bien interesante que a lo mejor han visto aquí en Mazatlán si visitan la playa con regularidad es que la arena a veces se va y a veces sale, a veces hace unos paredones inmensos. Este es un proceso de todo el Pacífico. Digo, todo el Pacífico, de toda la parte sur de todo el Sinaloa, y estoy seguro que de todo el Pacífico, donde la arena sale, cubre piedras, se regresa. La mayoría de los petrograbados en las labradas quedan cubiertos por arena. Estos petrograbados no se pueden hacer si no hay la piedra.
la mayoría de estos petroglifos también se hicieron en verano. Es decir, la zona arqueológica está dedicada al solsticio de verano y no al equinoccio de primavera, como a veces nos quieren hacer ver, sobre todo la gente que se dedica al New Age. Y al menos hemos identificado un marcador que sí está completamente dedicado a estos 700 y pico. Hay que hacer mucho trabajo, todavía no lo hacemos, pero es el rostro cenital. Este rostro está perfectamente alineado en una superficie plana, de las pocas superficies planas que hay en las labradas. Los que hayan ido sabrán que las piedras están chuecas, no tienen superficies planas. Esta es de las pocas que tienen, y este rostro se alinea perfectamente con el solsticio de verano. Es un ejercicio que yo hice con un timelapse sobre estos dos petrograbados nada más. Encontré ahí otro fenómeno que podría ser causal, no me animo a decirlo. Entonces vamos a platicar que esta piedra que está aquí recibe en el atardecer una sombra que cubre hasta acá, cubre la sombra en lo que el sol baja. Pero puede ser causal, no nos vamos a animar a aventar hipótesis que no podemos demostrar. Como les digo, nosotros no somos historichanos, nosotros como científicos tenemos que basarnos en las evidencias, lo que sí podemos comprobar, no en lo que uno cree de manera personal, pero lo que sabemos es que por lo menos el rostro cenital sí es un marcador perfecto y el petrograbado prácticamente desaparece durante el solsticio de verano. Y este petrograbado está muy cerca de lo que es la zona de ofrendas de las labradas, que es un pozo como de 30 centímetros que tenemos, un círculo perfecto que está grabado ahí, que era donde seguramente se colocaban las ofrendas a las labradas. Y esto sí lo sabemos por los curas españoles. No todas las zonas de petrograbados que hay en Sinaloa eran lugares donde los pueblos originarios de nuestro estado llevaban ofrendas para sus propias deidades. Siendo el más principal, sobre todo, el sol, al que llamaban Teopisili o el sol niño. No, que al igual que las culturas mesoamericanas tienen tres vertientes. El sol joven, que es cuando amanece, se pensaba que nacía. El sol adulto, que es un hombre desarrollado al mediodía, y el sol viejo, que es al atardecer, cuando los rayos del sol se vuelve un anciano, muere, y tiene que pasar por el inframundo para volver a nacer al otro día. Ustedes se fijan, es otro paralelismo con la religión católica, por eso fue tan fácil de aceptar. La religión católica está basada en el sacrificio de Jesús por la humanidad, y muere y resucita. No era un concepto que fuera ajeno a lo que ya se pensaba en la sociedad de Sinaloa, y por eso fue tan importante el sol y tan fácil aceptar y el catolicismo. Pero también en las labradas no solo tenemos eso, tenemos observaciones astronómicas muy claras y muy tangibles. Por lo menos podemos registrar el paso de dos cometas y un eclipse solar. Un eclipse solar. Lo que tenemos ahí es el halo, se le llama, ¿no? Cuando se cubre completamente el sol, anular, es un eclipse anular. Eso es anular. ¿No? Cuando queda esta pequeña bolita de fuego alrededor, Sí, es un porque eclipse anular, la luna está en su apogeo, entonces está más lejos de la Tierra. que sería bien interesante ver qué fechas hacia atrás podemos tener ciertos eclipses, porque a lo mejor incluso podríamos fechar. Como les digo, muchos de estos petrograbados, sobre todo los más profundos y más bonitos, están hechos durante la etapa estatal, entre los 850 y el 1100 después de Cristo. Si tenemos algún eclipse entre esas fechas, sería bien interesante, porque podría ser alguno de ellos. Y el paso de los cometas está muy claro, podemos ver aquí justamente, además como dejamos, ¿no? Los cometas actualmente son bolas con la cola, ¿no? Es una cola en B, es decir, a lo mejor también hasta habría posibilidad, porque bueno, hay cometas, ¿no?, que todos solo tienen una B, o cometas que tienen una cola muy amplia. Hay diferentes tipos de cola para los cometas, y esto también podrían ser pistas. Hasta la fecha no sabemos exactamente qué cometas son los que están ahí, pero el compañero Samuel Hernández tuvo la oportunidad de captar a Neowise. Ahora, ¿qué pasó? Justamente desde la zona arqueológica de la Tarahumara. Esta foto sí tuvo mucho éxito en Facebook, ¿no?, porque estaba pasando el cometa. Cuando tomó la foto es celular, pero aún así digo, uno fue celular, porque aunque está un poquito desenfocada, podemos ver justamente al cometa Neowise y en su paso por las labradas, donde ya había registros de al menos dos cometas. Por lo tanto, si usted quiere regalar energía en el equinoccio de las labradas o cualquier zona del país, mejor tomarse un chocolate. Mucho más efectivo, tómese un Red Bull. Eso sí, va a agarrar muchísima energía. Pero no estamos aquí para reírnos de la gente que hace estas cosas. Por el contrario, si cree firmemente en la alineación
y la captación de energía con el sol, el equinoccio no es la fecha para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el equinoccio el sol se alinea con el ecuador. Ahora está lejísimo de aquí. ¿Cuándo hay que ir y cuándo se puede vestir de blanco y ponerse el trapo rojo en la cabeza? En el solsticio de verano. Entonces sí vas a estar alineado con el sol, posiblemente salgas deshidratado porque el sol es brutal. Estamos hablando del 20 de junio cuando ya empezó lo bueno. Hay que ir bien hidratados, pero realmente, de verdad, si creemos firmemente en esto, mejor hay que hacer las cosas correctamente e ir a agarrar las energías cuando debemos ir a agarrar las energías, porque si no, por el contrario, nada más estamos, como les dije, por el borlote. Y me gustaría cerrar esta charla con ustedes con un tema que a mí me preocupa muchísimo. Es un tema que se ha extendido últimamente de manera muy explosiva y mucha gente tiende a creer esto. Estoy hablando de los alienígenas ancestrales que se vinieron a dar un rol a nuestro planeta a enseñarnos cosas. Con esta foto no se vienen a turistear prácticamente. Y de alienígenas ancestrales y cosas peores como la columna de cartón, ¿no? De política y cosas peores. ¿De dónde surge esto? Bueno, en primer lugar creo que surge, no está especificado, pero surge de un gran desconocimiento que tenemos sobre la cultura. ¿Qué es cultura para un antropólogo? La cultura no es ir a escuchar la ópera, ni mucho menos. La cultura desde la antropología, y en una versión muy sencilla, porque hay un montón de definiciones, básicamente cualquier comportamiento que aprendemos y enseñamos. Si cuando educamos a nuestro hijo estamos dando la cultura, ¿cuál cultura? Pues le puedes dar la cultura de la buchonería si quieres, eso también es cultura, estamos transmitiéndole cosas que el niño está absorbiendo constantemente de nuestra parte. En la escuela también le estamos dando otro tipo de cultura. Todo lo que aprendemos, todo lo que enseñamos es cultura. Y tenemos cientos de miles de años sobre la faz de este planeta. No llegamos ayer, no, lamento, no creo que haya alguien creacionista por aquí que piense que la Tierra se formó hace 100 años. Si no hay una disculpa de acuerdo. Y esto que aprovechan estos individuos es muy importante porque aprovechan huecos de la historia y la arqueología. Los arqueólogos no tenemos toda la historia de la humanidad mapeada. Hay muchísimos huecos, sobre todo a nivel evolutivo, donde no hemos encontrado y nunca se van a encontrar. El proceso de evolución es demasiado complejo y demasiado extenso en el tiempo. Muchas de estas evidencias ya se destruyeron. La propia tectónica de placas se encarga de desplazar cosas, la erosión se encarga de desplazar otras placas. Otra cosa, se interpretan textos antiguos, especialmente religiosos. Se van a los libros sagrados de la India, ¿no? Se van a Kukulcán y Quetzalcóatl. Cualquier cosa que vuele, facilito su nombre. No, ni hay que investigarlo, no un nombre. Pero ¿qué es lo que cuestiona nuestra capacidad de crear tecnología? La tecnología es algo que inventamos nosotros, nuestra generación. Hace 20 años, ¿desde cuándo tenemos tecnología? Es muy fácil, desde que hay seres humanos. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es otra cosa más que la capacidad del ser humano de resolver una necesidad, sea real o imaginaria. Hoy dependemos del celular para ver TikTok, bueno, lo convertimos en algo real, pero TikTok no puede faltar. Pero antes tenías la necesidad de cazar un mamut. Había que desarrollar tecnología para cazarlo, o para despiezarlo, para quitarle el cuero, para quitarle la grasa, para poder usar la piel. Eso es tecnología. El ser humano siempre ha tenido, todas las generaciones de seres humanos han tenido la mejor tecnología a su alcance. Yo jugaba Atari 2600, previo a eso y Television. Nada más para que ya me feché por carbono 14, pero Este resume bastante bien. ¿Qué es lo que muestran estas hipótesis? Y esto también hay que cuestionárselo muchísimo cuando los veamos. Porque estas hipótesis surgen de un profundo racismo. No son otra cosa más que el racismo más perverso aplicado a la historia de la humanidad. Pero dominantemente, bueno, History Channel ya se perdió en el mar de todo, ¿no? Pero estos individuos que salen en History Channel han escrito varios libros. De sus libros no cuestionan a las culturas europeas. Siempre están cuestionando a las culturas del Medio Oriente, que son morenos. África, africanos de Asia, ¿no? Culturas inferiores, y América, morenos. Otra vez, jamás vas a ver en sus textos publicados que cuestionen a los romanos, que cuestionen, por ejemplo, a los grandes arquitectos de la Edad Media, ¿no? A veces pensamos en el medioevo como una época de oscurantismo. No lo fue, ahí se crearon, se desarrolló la arquitectura como la conocemos, ¿no?
las grandes catedrales góticas, estas megatorres inmensas que eran edificios que hasta recientemente fueron superados. Y nunca van a ver eso. ¿Y por qué no lo van a ver? Porque ellos sí tenían historia. Hace rato les platiqué del periodo prehistórico. La historia empieza con los romanos. Los romanos guardaron registros de todo. Entonces conocemos a los arquitectos que conocemos las recetas de concreto romano. Y estos individuos no pueden agarrarse de ahí para decir aliens. ¿Por qué? Porque está todo el proceso de construcción. Es muy fácil cuestionar a los que no tienen historia. Pero a los que sí la tienen, pues ya no te metes con ellos. Y ahí se les acabó el cuento. Porque es lo que aprovechan estos cuentos que todavía no conocemos para empezar a tejer estas hipótesis y ganar un dineral. Porque créanme, la Convención de Ufología Mundial te cuesta como $300 y además asisten decenas de miles de personas, que es lo que están echando de dinero. Estos individuos, los arqueólogos, pues hacemos esto gratis, que nos gustan, para transmitir lo que sabemos, lo que conocemos. Y lo que les decía, rara vez se cuestionan los logros arquitectónicos de romanos, de la Edad Media. Las catedrales son completamente blancocentristas. Si no eres blanco, no tienes la capacidad de desarrollar tecnología. Si no eres blanco, no tienes la capacidad de analizar el cosmos. Si no eres blanco, no puedes saber cuándo viene un eclipse. Los mayas, ¿cómo sabían? Pues lo explicaron los marcianos, ¿no? En sus interpretaciones. Y vamos a terminar justamente con lo que son los argumentos de estos individuos, ¿no? La primera, no escuché tu pregunta, pero son aliens. No hay lío. Lo que sea que me preguntes, son aliens. Y los aliens se comieron mi tarea. Y es tan fácil como decir eso. Y amarran cosas tan lejanas, ¿no? Esta vasija que tiene una cobre que le llaman ellos la batería de Bagdad, que está separada como por 2000 años de las pirámides de Egipto, y que ni siquiera son de la misma zona geográfica. Dice, es que la batería la ponías adentro de la pirámide y se cargaba y tenía luz. Dios, ¿no? O el documental de Apocalipsis antiguos que acaba de salir en Netflix, que es una infamia, porque cuando lo ves te das cuenta que no tiene absolutamente nada de argumento, simplemente amarra cosas por ahí, por acá, por allá. ¿Quién tiene la culpa de esto? Los arqueólogos la tenemos, porque no hemos sabido acercarnos a la gente a transmitir lo que sabemos. Y eso hay que decirlo con toda la gente. Los arqueólogos somos los culpables de que estos individuos tengan esta fama y estén empezando a convencer a todo el mundo de que el ser humano no tiene la menor capacidad de desarrollo tecnológico, ¿no? Y sobre todo, los pueblos que no son europeos. Y pues con eso terminamos. Vamos a hablar. Y pues muchísimas gracias. Si quieren pasamos a la ronda de preguntas, respuestas. Espero que no se hayan aburrido con la presentación. Traté de hacerla muy breve. Fue una introducción, pero son temas que había que empezar a abordar poco a poco y empezar a desarrollar y empezar a dar su lugar a las sociedades que nos precedieron. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de eso. Y si aceptamos que son imbéciles, estamos aceptando que nosotros seguimos siendo imbéciles. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que devoramos en Internet. Otra petición, por favor, lean una noticia antes de opinarla. Es ofensivo ver a alguien que no leyó la nota y ahí está agarrándose y peleándose con otro y esperando a que le contesten para seguir la plática. Sí, lean, infórmense. Están a un clic de distancia de tener toda esa información desde su celular. Y es más fácil investigar a devorar televisión. A veces es más difícil, de hecho, devorar televisión es más fácil. Pero eso es lo que pasa. Se nos apaga el cerebro cuando estamos viendo History Channel y ya, toda la información entra, fluye y les creemos todo a este tipo de... Bueno, muchas gracias. ¿Dudas, comentarios? Sí, yo me quedé con una duda sobre desarrollo de las labradas durante la etapa Aztlán, que es cuando coincidió con el paso del trópico por ahí. Entonces, si las labradas ya tenían miles de años probablemente de existir antes de la cultura Aztlán, el solsticio será el inicio de las labradas. O sea, tienen la idea de que probablemente la necesidad de marcar dónde poder observar o constatar el solsticio de alguna manera sería la razón para empezar a labrar las rocas. Yo creo que no. Lo primero por lo que empezaron es el origen geológico de las labradas.
En todo el Pacífico mexicano, me atrevería a decir, aunque no me consta, pero sí por lo menos todo lo que es Sinaloa, Sonora, no tenemos las formaciones geológicas que se dan en las labradas. Se ve poco, pero las labradas tiene dos eventos geológicos de gran magnitud que no se ven casi siempre juntos. Sí, tenemos la piedra de basalto, que es producto de al menos, sabemos que es una erupción, pero creo que son dos erupciones volcánicas masivas que se dieron en el volcán de Pasquiao, muy cerca de ahí, está a 10 kilómetros en línea recta. La lava fluyó muchísimo porque este volcán hizo erupción como el volcán Santa Elena, de lava. No, previo a Santa Elena, los volcanólogos no sabían que un volcán podía hacer erupción de lava, pensaban que siempre por arriba. De hecho, mató a varios volcanólogos porque estaban ubicados en un pésimo lugar para monitorear el volcán. Esta lava fluye, incluso la hemos encontrado casi 500 metros hacia adentro de la playa. Y después, al final de la edad de hielo, viene otro evento geológico de gran magnitud que es piedra de río que viene fluyendo desde la Sierra Madre en forma de riolite. La riolite aquí en Sinaloa la tenemos ubicada en la Sierra Madre, es un tipo de piedra muy específico con la que ellos hicieron las primeras herramientas. Y otra vez desemboca las lavas. Entonces, esta primera cultura que se sentó ahí alrededor del 5000 a.C., no creo que lo haya hecho por el trópico. No, esta primera cultura simplemente llegó, vio que había piedras que podían convertir en herramientas de manera muy fácil en un ambiente costero y dijeron, pues aquí somos, aquí hay dónde comer, vamos a quedarnos aquí un rato. Pero la sociedad estatal yo creo que sí tenía muy claro ya para los 850 dónde estaban parados y qué era lo que estaba pasando. Ya estamos hablando de una cultura sumamente compleja, con observaciones astronómicas, que está realizando y dejando testimonio de estas mismas observaciones de las piedras. Entonces, sí, a nivel Azatlán, sí, yo creo que sí tuvo que ver la selección del lugar con el trópico de Cáncer, incluso tal vez la quemada también tenga una intencionalidad manifiesta de asentamiento debido a la cercanía. La pregunta que recuerden, no hay preguntas tontas, ¿verdad? Cualquier cosa que se les ocurra, adelante. Además de las labradas y la pirámide del Calón, ¿qué otro sitio arqueológico importante hay acá en el sur de Sinaloa? Mira, a nivel de visita, taquillerón, tenemos también el Cerro de la Máscara. El Cerro de la Máscara está ubicado en el municipio de Fuerte, es un sitio inmenso también, estamos hablando de más de 700 petrograbados, pero en una loma, al lado del río Fuerte. Es un sitio que Lina tiene registrado desde hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente no se ha podido abrir al público. Está abierto al público porque la gente se mete y ha causado muchos daños, de hecho, ¿no? Sí hay un momento en que vamos a tener que hacer algo con esa zona porque se está perdiendo, pero también la cantidad de petrograbados es brutal. Algo que es interesante del Cerro de la Máscara es que incluso encontramos petrograbados y borran petrograbados. Es decir, como que hay un reaprovechamiento del espacio, no sabemos si por la misma cultura o por otras culturas que fueron aceptándose de manera diferencial en el tiempo, que grabaron sobre otros petrograbados, y eso es lo interesante. Nos dimos cuenta utilizando un programa de celular, que de hecho pueden bajar cuando vayan a visitar un lugar rupestre, que se llama D-Stretch, que en general es un algoritmo que estaba diseñado para astronomía, precisamente para identificar gases en cuerpos celestes, y que el doctor John Harman se llama, desarrolló para el estudio de pintura rupestre para detectar pigmentos que no son visibles en nuestro rango de visión humana, pero el celular sí te lo da. Entonces, por ejemplo, en las pinturas de San Francisquito encontraron pinturas en color amarillo, que tú no las puedes ver porque están completamente deslavadas, pero el celular sí las capta y las puedes ver mientras estás ahí. Si algún día visitan un sitio rupestre, llévese su D-Stretch que se van a llevar una sorpresa. Y a nivel de investigación, pues hay un montón de sitios que han resultado importantes, interesantes, que nos han provisto de un montón de datos para completar estos huecos que teníamos en la historia de Sinaloa, ¿no? Donde pasamos de hace apenas 80 años, ¿no? Que se pensaba que Sinaloa era un lugar de paso de los aztecas, nada más, y que los que vivíamos, nuestros antepasados que vivían aquí eran sociedades simples, de brutos, sin lenguaje incluso, ¿no? Que tiene por aquí el libro de nombres y piedras de Sinaloa, échenle un ojo a la introducción, y básicamente te dicen, no, los grupos ni siquiera tenían lenguaje, ¿no? Los aztecas vinieron a enseñarles a hablar. Ahora los arqueólogos sabemos muy bien, pero pues eso atenta contra nuestro escudo
escudo del estado que tiene hasta las huellitas por donde pasaron los aztecas, contra la versión oficial, ¿no? Que es, los aztecas no pasaron por aquí. Y Sinaloa tiene culturas complejas por lo menos desde 100 o 150 antes de Cristo, ¿no? Que podemos comprobar. Esa ocasión que estábamos haciendo excavaciones muy profundas, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el dinero y no pudimos continuar, pero no se llegó al inicio de la ocupación. Pero los materiales que encontramos más profundos, por lo menos, son entre los 150 antes de Cristo y el 100 antes de Cristo, ¿no? Los aztecas empezaron a peregrinar alrededor del 1300, tentativamente no soy aztecólogo, pero por ahí es la fecha, ¿no? Tardaron 200 años en llegar a la cuenca de México, mal llamada valle, porque no es un valle, es una cuenca hidrológica. Entonces las fechas simplemente no nos cuadran, no tenemos una interrupción del registro arqueológico donde digamos, esto es azteca, un pedacito de cerámica azteca no hemos encontrado, una representación de Tezcatlipoca, que es el dios auténtico, de Huitzilopochtli, que es el dios auténtico de Mexica, no hemos encontrado hasta la fecha. Entonces sí, sitios tenemos, tirar para arriba y tiempo y presupuesto es lo que nos falta para excavarlo. Para que tengas una idea, tenemos el 3% del estado explorado. 3%. No más, falta un montón. ¿Preguntas? ¿Contadas? ¿No piensas hacer tan críticas? No te preocupes, no pasa nada. ¿Seguros? Vaya. Nada más quería resaltar respecto donde está la pirámide esta del dragón. Ahí, atrás está el Cerro del Muerto. Cerro de Muertos. Y ahí se ve la nariz. Y es muy importante porque ese cerro en carretera se ve, es el Cerro del Muerto. El otro cerro importante es el Yauco. El Yauco, claro. El Yauco y el Cerro de las Cabras, donde se hace una gran fiesta, incluso ahora todavía se lleva a cabo. Porque yo vivo cerca del Yauco. Ahí está Rosario, claro. Y sí, ahí está, este es el Cerro de Muertos justamente. ¿No? Ve el perfil de alguien viendo hacia arriba, ¿no? Es que lo decía porque cuando yo conocí esta pirámide de Carón de Cunapa, yo nunca vi hasta ahorita, estoy viendo que atrás está el Cerro del Muerto. Sí, de hecho es uno de los puntos de referencia. Y es interesante porque el Cerro del Muerto, en la Tierra de los Muertos, y el Cerro de las Cabras, pues evidentemente no se llamaba así en época prehispánica porque no teníamos cabras, ¿no? Es el nombre con el que lo conocemos actualmente. La otra es, cuando estamos allá en las labradas, hay una perforación que hicieron redonda, y uno la ve, y cuando la ve, se refleja el cosmos en la parte de arriba. Esa no la han investigado. Posiblemente sea un observatorio también, pero también muy probablemente sea el lugar donde se colocaban las ofrendas. Sabemos por los escritos españoles, de los novohispanos, de los españoles, que todos los sitios de petrograbados, los nativos iban y llevaban, los pueblos originarios llevaban ofrendas y las ponían en oquedades. A veces en pocitos, pues los ranchos se encuentran pocitos, ¿no? En las piedras, y muy posiblemente cumplían esta función de ir a depositarle las ofrendas. Pero también, ciertamente, se ha manejado la hipótesis de que podía ser un observatorio, ¿no? Un lugar para alinear los astros y estar observando el cosmos. Sí, también está la posibilidad, no la tenemos resuelta al 100%. Bueno, gracias. ¿Se tienen indicios de cómo se desapareció esta cultura que se No desapareció, de hecho, ¿te refieres a Aztatlán? Ajá. No desapareció, la cultura de Aztatlán se mezcla con los pueblos que ya habitaban aquí y es lo que conocemos como nación Totorame para la llegada de los españoles. Simplemente se fueron mezclando con las poblaciones que eran, ya estaban antes de que ellos llegaran y empezaron a generar otras culturas, ¿no? Ya para la llegada de los españoles, por ejemplo, en el punto más álgido de población de la cultura Totorame, sabemos que eran alrededor de 200,000, es lo que hemos calculado. Luego que se instaló la hispánica, si mal no recuerdo y puedo equivocarme, el primer censo se hizo en 1740 y solo quedaban 2,000. Es decir, entre las enfermedades, Nuño de Guzmán quedó sádico, psicópata, era un enfermo mental.
sí llevó a cabo genocidio, ¿no? Al grado que Cortés tuvo que venir por él, llevárselo de La Oreja a España y no le permitieron regresar, ¿no? Pero sí hubo un genocidio de los pueblos nativos del sur de Sinaloa, fuertísimo. Pero sí, la cultura estatal es la que amalgama a todas estas culturas y les da como que empiezan a adquirir una nueva identidad y esta sociedad pues empieza a ser muy numerosa, ¿no? Abarcaba el territorio estatal desde el río Piaxe, pasa ahí cerquita de la Labrador, si han ido a Culiacán, es segundo río de aquí para allá, hasta el río Santiago en Nayarit, es decir, un territorio muy, muy grande. Y lo que sí sabemos es que al 1250 se abandonan las labradas, pero la cultura, como te digo, continúa. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiar en algunos lugares, porque no en todos los lugares cambiaron el modo de vida de pescadores, y se vuelven sociedades más agrícolas. Es así que en los primeros mapas de la Nueva España, todos los pueblos prehispánicos de Sinaloa al menos, todos están a las orillas de los ríos. Ya no hay pueblos marismeños. Ese modo de vida marismeño, si bien se seguía asistiendo a la marisma, incluso gente, por ejemplo, del poblado de Duranguito, muy cerca de Estación Dimas, me platicaba un señor ya muy mayor que ellos iban a recoger al estero sal. No, cuando el estero se seca, la marisma se seca, deja capas de sal inmensas. Y con una pala llevaban una recua de mulas y subían 4 o 5 costales y esa sal les alcanzaba para todo el año. No era sal de mar auténtica, no como la que nos ven en el mercado. Y aquí en el Calón, ¿han encontrado cerámica o solo fue concha? En el Calón se encontró una figura de barro y algo de cerámica. El Calón tiene un gran debate académico fuertísimo, ¿no? Que es los norteamericanos, la vertiente norteamericana sostiene la versión del doctor Stuart Scott. Se hicieron fechamientos por Calón y da 1000 antes de Cristo. Esto la convertiría en la pirámide más antigua de México, es decir, una de las más antiguas de México, si no es que la más. Pero el doctor Alfonso Grave, que es de Escuinapa además, es decir, esta zona la conoce, desde ahí, y es arqueólogo, un arqueólogo muy respetado además dentro del instituto, y hizo fechamientos nuevamente desde 1972, se hicieron los fechamientos de Stuart Scott, él vuelve a fechar las conchas y le vuelve a dar 1000 antes de Cristo. Pero los materiales cerámicos que está encontrando alrededor y en sitios cercanos, porque no solo en la pirámide de conchas, sino alrededor, le están dando 750. ¿Qué es lo que él sostiene? Que la concha se recuperó cuando el molusco ya estaba muerto. Stuart Scott sostiene que el molusco se recuperó vivo y se usó vivo como base constructiva. Que eso lo hubiera convertido en la pirámide más apestosa del mundo, ¿no? El doctor Alfonso Grave sostiene que hay concheros naturales y hay concheros culturales. El conchero natural es cuando una colonia de pata de mula se muere de manera natural y la marea las va sacando y genera unos paredones inmensos que él ha ubicado ahí en Escuinapa y que de esa zona fue de donde se extrajeron las cantidades de moluscos que se necesitaban para construir la pirámide. ¿Hay acceso ahí o cómo? El acceso es bien difícil porque está en medio de la marisma. Hay gente de ahí de los pueblos que te puede llevar, pero no hay propiamente un tour. De hecho, el INAH tampoco lo ha promocionado mucho porque el acceso irregular a cualquier zona arqueológica siempre representa problemas de daño y saqueo. Eso está pasando en el Cerro de la Máscara, donde cada vez hay más rayones en las piedras. Las labradas se logró contener un poco, aunque el 21 de marzo siempre tenemos rayones en las piedras, y Semana Santa igual, porque estamos acostumbrados a no respetar. ¿No? Pensamos que el arte rupestre es graffiti. Pues como es graffiti, yo puedo poner mi graffiti encima del graffiti. Y no, el arte rupestre tiene vertientes, es simbólico, es territorial, no es Chucho estuvo aquí, ¿no? Chucho el Roto visitó las labradas. Entonces, sí, digo, esos son problemas a los que nos enfrentamos constantemente y el Calón se puede visitar, pero tienes que conseguir un guía y sobre todo que no sea en época de lluvia. Esta es una buena época, cuando todavía no ha llovido, porque las marismas, de hecho Alfonso me platicó que llevó gente una vez que solo podía visitar en esta época, digo, la época de lluvias, que llegaron y se los llevó hasta la cintura del lodo. Tenían que ir con trajes de pescador para poder acceder hasta allá, porque sí es de muy, muy difícil acceso. ¿Y arquitectónicamente cómo es
Ahorita es un cerro de concha que no tiene forma. ¿Sabes qué? Pero está invadido por la flora, ¿no? Sí. O sea, Se hizo un levantamiento topográfico para hacerse una estructura circular con una punta semicuadrada. Es un cuadrado redondeado, donde seguramente sobre esa plataforma descansa un templo. Pero un templo de palapa, pues, como lo que construimos actualmente todos aquí. Y muy probablemente, discutiendo con Alfonso, creemos que el acceso no era por escalones como en las pirámides clásicas, sino por una rampa en espiral. Es mucho más fácil de mantener en una estructura de concha, que no es lo más estable que era tenemos. como Cuico. Muy similar a es estructura redonda. Cuico también es. Cuico, Pachimontones. No, hay muchas estructuras circulares, el templo del adivino, el Chuchmal, está ahí, donde también son estructuras circulares. Hubo una compañera de la ENA que hizo su tesis sobre estructuras circulares de México prehispánico, y dijo, le facilita. Y tardó como 5 años porque empezó a encontrar, y hay una tesis completa a las estructuras circulares, o no recuerdo el Calón, porque ni siquiera se alcanza. ¿Hay algún libro o algo así donde podamos encontrar Información sobre el Calón? Sí, Alfonso ha publicado varios artículos. Puedes meterte a la página de academia.edu y buscar directamente a Alfonso Grave Tirado y ver los trabajos que tiene ahí. Alfonso sí ha escrito mucho sobre el Calón porque él hizo el levantamiento topográfico, que es, por la vegetación pues no se ve, pero ya con el levantamiento topográfico pues ya sabes exactamente cuál es la distribución. Grave Tirado. Gracias. Muy espinapenses sus apellidos. Grave y Tirado. Y ahí se prestaría, por ejemplo, para un estudio de unidad, tecnología LIDAR. Sí, por supuesto. Sí, el problema de la tecnología LIDAR es que es carísimo, ¿no? Todavía no se vuelve una tecnología accesible. Es lo más barato que yo dije, ¿qué tan caro puede ser? El más barato que encontré era de 100,000 pesos. Entonces dices, y no, pues mejor me compro una moto. Me compro una Rebel 600. Sí, no. Y la última pregunta del Calón. ¿Con qué pegaban las conchas? Es tierra, aparentemente es una mezcla de tierra con concha. Tierra y concha. No hay algún tipo de original. Es un acompañamiento pues, de concha. Pero, pues, imagínate, o sea, requirió coordinación, ¿no? Cuando hablamos de sociedades prehispánicas sinaloenses, decimos, es que, como en el libro, digo, lo cito mucho, pero yo lo admiro mucho, ¿no? La que escribió Nombres y Piedras de Sinaloa, no recuerdo el nombre del autor ahorita, Mazatleco. Yo lo admiro mucho porque se dio la tarea de registrar todo el arte rupestre del Estado, que fue una labor brutal, ¿no? Pero sí su prólogo donde dice que aquí no sabía ni de hablar, de terror. Esto no se pudo construir nomás porque se enseña, ¿no? ¿Cómo lo haces? Menos 22 metros de altura, ¿cómo? O sea, ya te habla de una sociedad sumamente compleja, pero también te habla de una sociedad estratificada, porque a veces tendemos a idealizar, sobre todo con este rollo de los New Age, ¿no? Y los chamanes modernos, con su peyote y su ayahuasca, ¿no? Tendemos a idealizar a las sociedades prehispánicas como sociedades perfectas, idílicas, el cosmos. No, eran sociedades súper estratificadas, y este tipo de obras no las puedes tener si no tienes un jefe que te diga, chambea. No tiene que haber una sociedad estratificada para construir una pirámide. De otra forma no se explica eso. Ni la complejidad cultural. A mí me llama la atención el tema de la orientación. ¿Qué tan importante era para las culturas antiguas el conocimiento de los puntos cardinales? Pienso, por ejemplo, en culturas del presente, ¿no? Para todos los pueblos que practican el Islam, por ejemplo, Sí, para claro. ellos es muy importante saber ¿Dónde está la Meca, no? y dónde está la Meca, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé qué piensas tú, que hemos perdido esta noción de la orientación, un poco porque ya todo lo estamos en Google Maps, ya ni siquiera sabemos dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Y bueno, una de las invitaciones que hacemos nosotros como sociedad astronómica es tener ese conocimiento, ¿no? Como volver a ese conocimiento. ¿Tú crees que sí es importante tenerlo? ¿Por qué razones? ¿Y cómo podríamos acercarnos más a, no sé, yo siento incluso que podríamos hablar de una pérdida de sabiduría o de conocimiento, porque nos hemos basado mucho en la tecnología. ¿Cómo podríamos volver a si es posible, ¿no?
tener un contacto más directo con el espacio, poder desarrollar porque bueno, creo que para quienes es muy importante esto de la orientación hasta ahora, hasta donde es nada más para los arquitectos, ¿no? ¿Para dónde está la casa? ¿No? Es importante que la puerta vaya al norte, al sur, al este, al oeste, pero el resto de las personas, los mortales, como que estas cosas nos tienen sin mucho cuidado, pero de verdad importan. Sí, pues, mira, a nivel prehispánico sí, evidentemente es súper importante. ¿Por qué? Porque tienes los rumbos representan cosas. Por ejemplo, sabemos que para las sociedades prehispánicas de Sinaloa, los cerros son la casa de un dios, el mar son la casa de otro, el sol es otro dios. Por lo tanto, sí, todo lo que haces tiene ritualidad implícita, ¿no? A nivel de las sociedades prehispánicas, evidentemente que es súper importante. A lo mejor no tanto para el pescador que andaba quebrándose el lomo pescando el camarón todo el día, ¿no? A lo mejor él no tenía el tiempo de preocuparse por esas cosas, pero ciertamente los sacerdotes y los líderes de la sociedad tenían que estar muy de acuerdo en eso, sobre todo para construir cosas o para grabar cosas, para dejar marcadores que te dijeran ya llegó la época de lluvia, ¿no? Además el chamán tenía su marcador, seguramente ahorita estamos platicando, ¿no? Allá en la Ciudad de México, una depresión en un cerro por la que siempre caían los equinoccios. Este tipo de marcadores sí los busca, sobre todo en los cerros, ¿no? Y sí, efectivamente hemos perdido la capacidad de orientarnos, ¿no? Los arqueólogos nos orientamos porque tenemos que orientarnos, porque andamos en el monte, no trae señal, olvídate del GPS, ¿para dónde vas? ¿No? Andas con la brújula, porque la brújula no echa mentiras, para allá está el norte magnético. Y para acá dejé la camioneta para atrás, ¿no? Voy a caminar al norte, la camioneta la dejé al sur, y si no me oriento bien, pues no, ¿dónde dejé la camioneta? Pues ya me perdí en el monte, y a rescatar al arqueólogo. Pero evidentemente que hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido, creo, algo muy interesante y más preocupante que eso, que es la curiosidad. Es decir, pensamos que porque vimos algo en el celular ya lo conoces. No ves la pirámide de Egipto y dices, ¿qué le vamos a ver a él? No, párate abajo de la pirámide, voltea para arriba y ve esa monstruosidad. Vete a Cholula, ¿no? Tuvieron que hacer para construir. Vete a Cholula, el cerro es la pirámide, es inmensa, es una cosa brutal, es la pirámide en volumen más grande del mundo, la tenemos en México. Hasta que no te paras ahí y ves las cosas, no te das cuenta de la capacidad de asombro que hemos perdido. No, a mí me tocó hace como 3 años un eclipse lunar aquí en Mazatlán, donde yo estaba viendo el eclipse y mis compas lo estaban viendo en el celular. Dices, carnal, aquí está, o sea, no acá levanta. ¿Cómo podemos recuperarla? Pues acudiendo con personas como ustedes, ¿no? Ahora, por ejemplo, las noches de las estrellas, ver que Júpiter está ahí, ¿no? Y que lo puedes ver Marte, puedes ver la Luna, puedes ver los cráteres. Es decir, conocemos la Luna. Ahorita le meto a Google Luna y me va a dar una foto de la Luna. Pero no es lo mismo estar del lado de un telescopio y decir, en este momento estoy viendo lo que está pasando allá. Yo creo que sí, a través de este tipo de convocatorias, a través de este tipo de dinámicas, es como podemos tratar de recuperar, porque ciertamente ya lo perdimos, ¿no? Es decir, ahorita nos apagan internet, hay una bomba nuclear, se nos acaba la luz, se nos acaba la señal, nos acabamos, lloramos, no sabemos qué hacer, entramos en crisis, ¿no? ¿Cómo llego a mi casa en el Maps? ¿Cómo sobrevivo sin? Sí. No sé. ¿Cómo voy a estar 10 minutos sin ver TikTok, no? Sí, eso está pasando. ¿Cómo lo podemos? Pues hay que tratar entre todos, ¿no? Nosotros lo hacemos, tratamos de transmitir lo que sabemos a través de pequeños videos en Facebook, estamos generando contenido. No vamos a competir con History Channel nunca, ¿no? Pero pues yo creo que nosotros que estamos interesados en este tipo de temas somos los que tenemos que transmitir nuestra pasión a otras personas para empezar a causar un contagio general, ¿no? Y que la gente sepa un poquito más de información. Saber más nunca le ha hecho daño a nadie, saber menos sí. ¿Puedo hacer una pregunta que está preguntando alguien aquí? Sí, claro. Dice, Carlos Edgar Amaro, dice, buenas tardes. ¿La zona arqueológica de Las Labradas tiene alguna relación con otra zona arqueológica en la región? Entre paréntesis, petrograbados. Ok, Carlos, recibimos tu respuesta. La zona arqueológica de Las Labradas sí tiene que ver con la cultura aztatlán. Ya hay varios petrograbados aztatlán que se han encontrado en el estado, pero también en Nayarit.
Es decir, estamos hablando de una gran cultura que se desarrolló Cuamiles, si mal no recuerdo, espero que no me esté viendo Mauricio Garduño y cometa yo un error en el nombre del sitio, pero si mal no recuerdo, el sitio de Cuamiles en Nayarit, se lo puedes investigar ahí ahorita que estás en línea, tiene petrograbados muy similares porque están hechos por la misma cultura. Entonces, sí hay relaciones, y más allá de petrograbados, pues, sitios arqueológicos. Alrededor de las labradas hemos encontrado 26 sitios arqueológicos de importancia donde habitaban estas personas que fueron las que construyeron los petrograbados. De hecho, como parte de lo que es la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, nos van a pedir que demostremos que las culturas que estuvimos encontrando en esta región son las que participaron y grabaron las piedras en las labradas. No sé si haya respondido tu pregunta, si no, vuélvete a la mandar por ahí. Gracias. ¿Preguntas, dudas, alguien más? A mí me gustó lo de la tecnología, como que siempre la tecnología piensas que es moderno, ¿no? Sí. Pero cuando dices la tecnología que usaban, a lo mejor para pegar, para hacer sus instrumentos y todo, pues eran muy tecnológicos también, los antiguos, ¿no? Entonces, como que siempre piensas tecnología, modernidad. Claro. ¿No? Siempre hemos usado la tecnología, siempre se había usado y siempre se usa. Sí, en su momento el metate de mano era la licuadora de la casa, y si querías hacer salsa, pues a pegarle a los molcajetes, ¿no? Y si quería uno nixtamal, había que pegarle a la tecnología que teníamos. Luego vinieron las moledoras, ¿no? A principios del siglo, estas piedras que tenían un hoyito y le echaba uno el trigo, y a girar, ¿no? Y ahí era la tecnología que teníamos a la mano. A mí esto yo lo aprendí una vez que estaba estudiando todavía en la EMA. Estaba viendo cazadores recolectores y procesos de hominización, y llegué a platicarle a mi papá muy emocionado de la tecnología lítica, ¿no? Tecnología de 17,000 años, y mi papá me volteó a ver con cara de ¿qué fumaste? Dios, ya no aceptes cerveza ahí, porque ya no le están poniendo a tu bebida, ¿no? Y me di cuenta que sí, entendemos la tecnología solo como aparatos tecnológicos, no como resolver problemas. Es decir, por eso en México tenemos la tecnología del alambrito, ¿no? Se te cayó el mofle a media carretera y no hay taller mecánico a la vista, pues a ver, te metes abajo del carro. No, alguna vez yo recuerdo cuando estaba en la Ciudad de México que se nos rompió la banda de un bocho y veníamos un amigo, su novia y yo, y su novia traía medias. Y le dijo, mira, préstame tus medias. Y ahí lo tienes amarrando la media a la banda y con eso llegamos al taller. Eso es tecnología, estamos resolviendo un problema rápido, pero es un reflejo de la tecnología. La tecnología no es otra cosa que el ingenio humano aplicado a un problema específico. Y que es una ocurrencia, porque imagínense todo el trabajo de investigación, de todo para poder ver qué era lo que pegaba y dudaba, porque podías, no sé, decir, va a pegar con esta arena o con esta tierra, pero pues tenía que durar mucho tiempo porque pues era una, entonces sí habla de una sociedad muy de cierta complejidad de procesos de experimentación y falla, ¿no? Que es sobre lo que seguimos creando la ciencia el día de hoy. Si esto no funciona, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Sí, acaban de anunciar ahorita, por ejemplo, la vacuna contra el cáncer de piel, ¿no? Contra el melanoma. ¿No? ¿Cómo la consiguieron? ¿Cuántas miles de versiones no habrán sacado esa vacuna hasta que la aplicaron? Y es el mismo proceso que venimos replicando desde que somos humanos y tenemos la misma capacidad cerebral y la misma capacidad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Más información. Es la única diferencia que tenemos con nuestros antepasados. Desde que somos Homo sapiens, traemos la misma capacidad. ¿No? A veces vemos incluso a otros homínidos, como el neandertal, y nos los pintan como orangutanes. Los recientes demuestran que tenían más capacidad cerebral que nosotros, ¿no? Entonces, si el tamaño del cerebro es el que importa, pues ¿dónde están las ballenas? No son las inteligentes las ballenas a nosotros. No, lo que importa es la capacidad de resolver problemas, no el tamaño del cerebro. Y hemos descubierto que sí, somos exactamente los mismos humanos hoy que éramos hace 100,000 años, solo con celulares, ¿no? Y ropa diferente, ya no tenemos que matar animales para vestir. Tenemos gente que los mata por nosotros. Bueno, en el tema de los grabados de labradas o de los grabados pediátricos de Sinaloa, ¿han visto algunos en particular que reflejen un interés por la astronomía, por la
posiblemente haya que no hemos sabido interpretar. Los que sabemos muy claramente sí son los que tenemos aquí, ¿no? Y que además es un panel, que es lo que lo convierte en algo interesante. Es un panel, estos son los únicos programas que podemos decir a ciencia cierta, sí son. Hay otros que yo personalmente, pero que no podemos aseverar desde una perspectiva arqueológica, porque no nos hemos dado la tarea tampoco por falta de personal y tiempo, luego dinero, que son oquedades, grupos de hoyitos en las piedras, que también son petrograbados. Yo siempre he pensado que posiblemente se trata de constelaciones, no como las vemos nosotros, no, porque si ves, por ejemplo, los mapas de constelaciones chinos de hace 3.000 años, pues veían las estrellas completamente diferentes a nosotros. En una tumba en Egipto, ahí están de un arquitecto además, están las constelaciones como las veían los egipcios, ¿no? Y son completamente distintas a los grupos que nosotros vemos ahora, Orión, Osa Mayor, Osa Menor. Pero esa habilidad pues, es natural del ser humano de agrupar cosas, ¿no? Cosas que se parecen. Yo siempre he creído que muchos de los grupos de oquedades posiblemente representen constelaciones. Pero nunca nos hemos dado la tarea de trabajar con astrónomos y decir, a ver, vamos a ver qué podría representar esto, ¿no? Estos son los únicos que sí tenemos así como muy claramente qué es lo que están representando. Aquí me parece muy interesante que la ha ido a ver allá. El cometa está cerca de lo que a mí me parecería una estrella muy brillante, ¿sí? Porque o bien están representando un hecho que los astrónomos se dieron cuenta desde hace mucho y que fue una guía para poder descubrir qué era la naturaleza real de los cometas, era que el cometa siempre apunta su cola en dirección contraria al Sol. ¿Por qué? Porque el Sol emana un viento solar, que son partículas que inyectan hacia el espacio, que al evaporarse la superficie del cometa, esas partículas evaporadas, el viento solar las proyecta hacia atrás y por eso está así. Sin embargo, me parece un poco curioso la dimensión del cometa con respecto al Sol en ese grabado, ¿no? Porque el Sol se ve muy pequeñito y la cabeza del cometa se ve enorme. Y bueno, no sé, sabemos de grandes cometas muy impresionantes, pero no sé ninguno cuya cabellera o coma se viera más grande que el Sol. Claro. A ver, si fue un cometa de ese tamaño, sería un monstruo, ¿no? Lo que sí sabemos es que no aplicaban la escala en el arte rupestre, por lo menos de las labradas. Por ejemplo, tenemos paneles con animales y humanos, y la zorra es más grande que el humano, ¿no? Entonces, sí, no están aplicando exactamente escalas a la hora de representar. Se ha manejado que hay pinturas rupestres por ahí con escala, ¿no? Hay algunas manos en el oeste de Estados Unidos, si mal no recuerdo, con lo que parece ser una supernova, ¿no? La que aparentemente este individuo puso su mano, usó su mano como referencia y luego usó una escala. En las labradas no tenemos escala, simplemente están aprovechando la piedra para representar cosas que ellos vieron o cosas en las que creían, ¿no? Entonces sí, no creo que sea un cometa tan inmenso, porque posiblemente como es un cometa y están poniendo de referencia una estrella muy brillante que podría ser Sirio, por ejemplo un cometa que viene cerca de Sirio, es una estrella muy brillante, o es el Sol efectivamente, y está muy notable el hecho de que la cola del cometa apunta en dirección contraria al Sol. O sea, es una observación astronómica muy bien representada. ¿Sí? Puede ser. Sí, ahí sí, tú eres el experto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes como arqueólogos se pueden conocer, pueden saber qué es el significado del cometa? Por asociación. Es decir, hemos encontrado muchas cosas que no sabemos qué son, pero otras se empiezan a repetir. Por ejemplo, sabemos, el arte rupestre es bien difícil de interpretar porque no hay un código que nos lo explique. Es decir, ¿cómo se descifró, por ejemplo, el lenguaje jeroglífico egipcio? Veían un montón de galimatías, pero nadie entendía qué decían. No fue hasta que el ejército napoleónico encontró la piedra Rosetta, que cambió de manos varias veces hasta llegar ahora, creo que está en Inglaterra, los saqueadores máximos del patrimonio a nivel mundial, y fue que pudieron descifrar el egipcio porque venía el mismo texto egipcio, griego, y no recuerdo cuál es el tercer idioma. No sabíamos el otro, no sabíamos el egipcio, pero sí sabíamos griego. Entonces se empezó a descifrar. En el caso de los petrograbados no tenemos esa suerte.
Tenemos muy poca información que dejaron los jesuitas, por ejemplo, que pasaron por aquí, muy poco, muy por encimita, pero a través de asociaciones hemos podido interpretar algunos. Por ejemplo, los animales, pues son claros, no hay un animalito ahí con 4 patitas y una cola esponjosa. Es una sola, ¿no? Hasta en las caricaturas les planeamos así. Sabemos, por ejemplo, el círculo concéntrico, un círculo dentro de otro círculo, muchas veces representa agua. Agua es como cuando aventamos una piedra a un charco, ¿no? Justamente estamos encontrando eso. Y esto sí no hay otros. En todo el estado no hay otras cosas que se parezcan a eso. Entonces sí es como que, si bien no lo sabemos de ciencia cierta, lo más probable es que se esté representando cometas y nosotros a nivel arqueológico sí estamos sí lo está representando. Por eso, ¿no? Por la coma se llama, ¿no? La coma es el centro, rodea el cometa y la cola es lo que... Entonces, sí, la cola es como muy clara en estos casos, son casos que no encontramos en ningún otro sitio de registro que está. Hasta el momento no se descarta que aquí le encontremos más, pero solo tenemos el 3% de que está investigable. ¿Tienen alguna hipótesis de qué quiere decir eso como célula o ondita? Esta, igual, a nivel de hipótesis puede representar agua que fluye. También por asociación, por ejemplo, encontramos asociada a ríos, hoyos, o al mar. ¿No? Y si te fijas, representa como una ola, ¿no? Sí. Está como la ola alimentándose, la ola truena, se alimenta, truena. El caso de la espiral la tenemos identificada, por ejemplo, como tiempo. Es el significado tiempo, ¿no? En su más grande expresión. Es algo recurrente, ¿no? Sí, incluso la llegamos a encontrar al interior de urnas funerarias. En algunas tapas, en una funeraria, viene una espiral adentro al interior. Como ya se te acabó el tiempo. Aquí llegó tu tiempo. ¿Y por qué es tiempo? Seguramente ellos no sabían que la Tierra era redonda. Dudo mucho, ¿no? No tenemos representaciones que puedan indicar eso. Si imaginamos que la Tierra es plana y otra vez regresamos a los solsticios y el invierno. El sol sale de invierno a verano, de sur a norte. Sale por el este, se oculta por el este, pero al día siguiente sale un poco más al norte, se oculta un poco más al norte. Y esto continúa y continúa y continúa indefinidamente. Si lo vemos desde una perspectiva, estaríamos obteniendo su espiral. Y los puntos central y externo de donde nace la espiral estarían representando los solsticios. Y otra vez los equinoccios salen chiflando en la loma. Entonces son pocos los que hemos podido descifrar. Hay incluso petrograbados en las tablas que tienen narrativa, que parecen ser fábulas, ¿no? Hay uno que es el coyote y la zorra que se encuentran en el pozo de agua y algo pasa. No parecieran, no sé si alguien ha leído las fábulas de La Fontana. La Fontana y sus fábulas son espectaculares y recuerdan, ¿no? Al zorro y las uvas, al zorro y el zorro y el coyote se juntan en el abrevadero y algo más pasa. Y sabemos, se ve que tiene narrativa, se ve que está contando una historia y a veces como arqueólogo es muy frustrante que no puedes descifrarla. Y hay cosas que nunca vamos a saber. Yo, por ejemplo, pensaba, ahí podría decir, vimos un cometa un día que había mucho viaje. No sé, podría ser, claro. Sí, claro. O hubo una gran marejada en un corto espacio de tiempo de que pasó el cometa. Y de hecho, por ejemplo, están conectadas, hay una línea, ¿no? Que conecta los dos eventos. Pues bien podría ser, es su forma de conectar, bien podría ser, ¿lo sabemos? No. Podría ser, sí, efectivamente. Por favor, sí, ¿podrías platicar sobre lo que platicaste antes de iniciar la plática, de la idea de que haya un eclipse anular de sol? No se ve muy bien aquí, desafortunadamente, en la foto, pero sí, este que tenemos aquí es muy probablemente un eclipse anular, que es cuando el sol no se cubre perfectamente. Sería el otro, ¿no? El de la otra. No, esta es esa. No, el ya se está cortada la piedra en dos. No, el eclipse es el de acá. Ok. Aquí están los rayos solares, está como muy claro, nada más que no se ve muy chido en la foto, pero muy probablemente eso es la forma de representar el eclipse anular, es decir, cuando la sombra no cubre, la luna no cubre completamente al sol, porque está en su apogeo. En su apogeo, es decir, un poco más alejada, se genera este anillito alrededor del sol que se ven espectaculares. Sí, como que vamos a tener se ve el resplandor por fuera, y muy probablemente es lo que esté representándose en esta. Y por lo mismo, no hay más petrograbados que compartan estas características. Al sol a veces lo representan como dos círculos, uno dentro de otro, y el círculo externo es el que tiene las rayas, ¿no?
y otra vez estamos viendo estas cosas. Y lo curioso es que son estas dos piedras. Fuera de estas dos piedras en las labradas no lo encuentras otra vez en otros lados, como que sus fenómenos astronómicos tienen un área para registrarlo. Al igual que los animales se concentran más al centro, los personajes humanos en las labradas se concentran más al sur. Sí hay como agrupaciones donde están grabando diferentes cosas, y como les digo, es bien frustrante para nosotros arqueólogos no saber qué. Sería magistral poder ver eso, ¿no? Porque tienen historia, porque significan algo, y nosotros nos quedamos así como chiflando. Una vez me dijo un señor, es que usted no ha traído a Giorgio Zúcalos de alienígenas ancestrales, él sabe, porque él es científico, usted no es científico, usted es arqueólogo, es otra cosa, y él sí es científico, él sí sabe todo esto, tráigaselo, él le va a ayudar. Y dije, no, ¿qué me va a decir? Pues ya sé qué me va a decir. Oye, Esto me va a decir, o sea. ¿Tienes idea de si esa roca se partió antes o después de que fue labrada? Mira, esta es interesante porque parece ser que la de abajo se deterioró después. Aquí hay otro grabado y se interrumpe con esta fractura. Pero sobre esta de arriba no tenemos líneas que continúen. Es decir, esta ya estaba fracturada y esta se deterioró después. Y sí, está como muy claro, ¿no? Pudo haber sido que igual se deterioró después, pero no lo podemos saber. Si tuviera una línea que se interrumpe, eso nos ayudaría muchísimo. Pero en el caso de abajo sí se ve muy claramente cómo este elemento de acá está completamente deteriorado. Yo siempre me he preguntado qué le pasó. El basalto es durísimo, no es fácil generar ese daño en el basalto. Alguien le prendió fuego encima y la fracturó. Eso podría fracturar la piedra sin lugar a dudas. Pero... Porque en el lado izquierdo tendríamos otra estrella, ¿no? O otro sol, y a otro cuerpo ahí. Otro cuerpo celeste que está ahí. Cerca. Que parece algún tipo de animal, parece un conejo, parece algo. No, aquí pareciera un conejo, tengo la foto, se ve horrible, bueno, en la proyección, pero sí, podría ser otro tipo de representaciones astronómicas también que están grabando. Y ahí, pues, ahí les dejo la chamba. Hay que se la quiera aventar. Es muy interesante esa roca. Una pregunta acerca de la misma. ¿Ustedes no llevan un registro o una base de datos en la cual sepan a qué se refieren los dibujos y si se repiten otra vez en la misma piedra? Sí tenemos registros con estación total de dónde están ubicados, pero no son tan específicos como a nivel de significados, sino a nivel de, por ejemplo, espirales. ¿Dónde tenemos espirales? ¿Dónde tenemos animales? En esta zona, ¿no? De hecho, hicimos el trabajo con estas estaciones totales, como las que se avientan en las calles para alinear la calle que se vaya derechito, y sabemos al milímetro dónde están y cuántos son. Pero sí, ya te digo, a nivel de significado, bien difícil que quieran decir. Pero sí, lo que más se repite ciertamente son espirales al globo, ¿no? Hay algunos otros elementos animales, muchos humanos tenemos antropomorfos, formas humanas, caritas humanas, son muy abundantes en las labradas, y otros que nosotros decimos geométricos, porque dices, ¿qué es esto? Es decir, ¿lo estoy viendo al derecho o lo estoy viendo al revés? ¿No? Es para acá y aquí le veo esto, pero si me vengo para acá, porque no sabemos cuál es arriba y cuál es abajo, ya eso simplemente le decimos geométrico, ¿no? Es decir, me saco de la manga y vamos. ¿No ha pasado que diferentes piedras tallen el mismo dibujo? Sí, tengo, por ejemplo, las espirales están por todos lados, súper distribuidas por toda la ciudad. Las caritas humanas también, vamos a ver un montón de caritas humanas con los pelos parados, que esos creemos que representan al dios solar, al astro sol, ¿no? Que también terminarían convirtiéndose en observaciones arqueoastronómicas, ¿no? Porque estos pelos parece que más bien son como los rayos del sol que toca sus cabezas. Como en la religión católica, las aureolas, ¿no? La aureola significa santidad, pero va más allá, significa iluminación a través del Espíritu Santo. Y a veces traen una llamita, como San Judas Tadeo. San Judas trae una llamita, también es la iluminación del Espíritu Santo. Y esta sería la iluminación por el astro solar. Y también eso se repite mucho en todas las ciudades.
No, ¿de qué? Gracias a ti. Origen de la agricultura, ¿qué puede haber respecto a estos asentamientos o sociedades? Ok, sociedades agrícolas complejas en Sinaloa se datan igual que las que tenemos. Sobre todo las tenemos en la zona del río Baluarte, en Chametla. Y ahí sí tenemos un estilo de vida muy agrícola. De hecho, hay arqueólogos que han hecho la observación, a diferencia de otros sitios, que están muy cerca de la costa. Chametla está a escasos 10 kilómetros de la playa. ¿Por qué no hay coche? Como en estos otros sitios donde incluso tenemos pirámides de coche, que está la abundancia en los esteros. Sí, la agricultura, por lo menos en el estado, la tenemos fechada ya claramente para los 150 a.C., pero los inicios de la agricultura en el país vienen de antes. Ya cuando el ser humano deja de ser cazador-recolector, y ya tenemos sociedades como Cuilhuilco, por ejemplo, ¿no? Que es antes de Cristo, ya tenemos sociedades agrícolas completamente dedicadas a eso. Y en Sinaloa ciertamente que la actividad agrícola, por lo menos la podemos fechar hacia los 100, 250 a.C., ya como una sociedad compleja, ya como una sociedad estratificada, ya como una sociedad agrícola con algún acceso a recursos costeros, pero predominantemente es tal vez la cultura que más nos podría definir como sinaloenses. Actualmente nuestros productores del maíz están pasando por una crisis brutal con los precios, ¿no? Y es una pena porque eso es realmente la cultura sinaloense, ¿no? La cultura agrícola es lo que nos define como estado, y la pesquera también, ¿no? Porque sobre todo aquí en Sinaloa no me recuerdo si es el primer productor pesquero a nivel nacional, por lo menos en camarón creo que sí lo son. En otro tipo de productos no, porque Veracruz pues, tiene una costa inmensa, ¿no? Y las Bajas también tienen una costa brutal. Pero sí, la agricultura sí la tenemos identificada y es realmente nuestro patrimonio sinaloense. Estamos perdiendo contra los transgénicos y contra un montón de cosas. Es la... Sobre estudios, ¿alguna información que haya que podamos seguir? De nivel agrícola, creo que ninguno de nosotros ha hecho nada. Mira, del estado somos Alfonso, Joel, Paola, yo y el compañero Cristian Equilercan. Somos 5 arqueólogos para todo el estado. Sin presupuestos. No tenemos, en el estado no hacemos investigaciones desde 2018 que no se haya realizado ninguna investigación a nivel de campo ni excavación. Entonces, sí, muy difícil darte el tiempo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene como su interés particular. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de concha y la explotación de moluscos, y eso es lo que a mí me gusta investigar. A Paola, por ejemplo, es la cerámica. A Alfonso le gusta más como analizar los territorios y agruparlos en señoríos, y tiene muchas investigaciones a ese respecto. O él va más hacia lo histórico y lo rupestre, porque el estado es inmenso, pues no tenemos ni presupuesto ni personal para excavarle un poquito más. ¿Cómo podríamos hacer estudios de agricultura? A través de los metates. Hay compañeros en Ciudad de México que han analizado metates que están en los museos, es decir, que ya están lavados, que ya están todo, y todavía han recuperado fitolitos y polen, que les está dando justamente qué es lo que se está muriendo, por ende, qué es lo que se está produciendo. Lo que se produce se muere. Pero sí, puntualmente estudios sobre agricultura prehispánica de Sinaloa no tenemos. Hay una última pregunta. No. La representación del sol que comentabas en 3 momentos es característico de la cultura de Aztatlán. No, es básicamente todo Mesoamérica tenía la misma visión sobre el sol, ¿no? Que nacía y moría el mismo día. Incluso los mexicas les sacrificaban gente, ¿no? Para que se alimentara y pudieran nacer al día siguiente. Básicamente los dioses de México prehispánico son los mismos, pero cambian de nombre, ¿no? Y en Sinaloa pues hemos sido partidarios de usar los nombres que sabemos que se usaban, aunque sí hay deidades particulares, ¿no? Espero que no me esté escuchando Alfonso, Narama, si mal no recuerdo, es el dios de los salineros, por ejemplo. Y los salineros, pues, en la zona del centro del país, pues, no hay salinas, ¿no? Por lo tanto, ese es un dios como muy local.
Entonces, sí hay dioses particulares, pero hay otros dioses que se comparten con todo, como el desollado. Ese parece ser un dios que viene por todos lados, ¿no? El sol, evidentemente, la luna, Venus, estos son dioses que acompañan a todas las sociedades, no solo las mesoamericanas, pero sí hay dioses compartidos, la serpiente emplumada, o por ejemplo en el caso que estábamos platicando hace rato del fuerte, donde tenemos una serpiente empenachada, ¿no? Que es como una variante del propio Quetzalcóatl para los mexicas, que seguramente tenía sus propios nombres en esta región. Más que nada, esto es una pregunta porque igual nosotros tenemos, si todo sale bien, una salida para allá mañana. Entonces nos han dicho, o nos han comentado personas de allá, que se han encontrado, vaya, cosas rupestres, entre esos creo que vasijas, para el lado de Chirimoyos. Ya ves que Concordia, pues es viejísimo, estuvo súper explotado durante casi 500 años la minería. Pero nos dicen que en Chirimoyos, a un lado de la Petaca, se han encontrado cosas, pero que no hay nadie que haya dado el porqué. Entonces está un cerro que a mí en lo personal me llama la atención, que es el Cerro del Águila. Y si todo sale bien, vamos a ir. No, Pero dice que hay labradas. Ok. Ahí lo que sería importante, si ustedes tienen acceso al lugar, porque a veces, te digo, nosotros ni nos enteramos de qué es lo que hay, posiblemente el sitio esté registrado. Te digo, don Pablo Aramburu Izárraga, él registró todo lo que se enteró allá en los 70. Su libro se llama Nombres y Piedras de Sinaloa. Posiblemente el sitio ya lo haya visitado él, aunque hace tantos años que ya nadie se acuerda, ¿no? ¿Sí? Pero lo que es importante en este caso es que trates de puntear con algún programa de GPS si tiene señal, tratar de puntear el punto donde está ubicado, registrar ese punto ya sea en las coordenadas que te lo dé, tu programa que tengas tu GPS, y tomar fotografías con una escala, algo que sepamos el tamaño normal, ¿no? Es decir, un encendedor Bic, ese es así como de escala obligada, porque los encendedores Bic siguen midiendo lo mismo, una moneda grande de 5 pesos a 10 pesos, algo que nos dé una relación de tamaño, para que nosotros podamos saber el tamaño. ¿Qué sabemos con el tamaño? La inversión de trabajo que hay detrás del petroclavado. Y eso te da pistas sobre si era una sociedad grande, pequeña, qué tanto tiempo le invirtieron, porque los petroclavados tienen mucho trabajo. Entonces, sí, para nosotros como arqueólogos es importante el punto de referencia. Te digo que lo puedes bajar, bájate en la noche GPS celular, o hay otra técnica que es, te metes a Google Maps, le aprietas cerquita de donde estás y en ese momento te vas a modo avión. Y cuando regresas, en vez de darte el nombre de la comunidad, te va a dar una serie de números. Esas son las coordenadas que a nosotros nos sirven para poder posteriormente, si el sitio no está registrado, es decir, yo lo que haría, por ejemplo, si nos mandan las fotos, es compartirlas con Alfonso, compartirlas con Joel. Si ellos no nos conocen, difícilmente alguien conozca el sitio. Entonces, en ese caso, lo que se hace pues, es ir a levantar un registro cuando haya dinero. Igual puede tardar otros 6 años, pero bueno. Muy bien, pues vamos a dar por terminada la charla. Agradecemos a Gibran. Síganos en las redes. Hay muchas personas que estaban interesadas en esta charla, sobre todo por el tema de si iba a ser transmitida. Y bueno, si van a nuestra página, que es Sociedad Astronómica Mazatleca, ahí la van a poder ver, la van a poder compartir con sus amigos. Por eso era muy importante esto del micrófono, porque luego no se escucha bien. Entonces, bueno, eso sería todo. Agradecerles otra vez. Sigan en contacto para ver qué actividades tenemos. Y pues Daniel les quiere dar una mensaje. Gracias. Y también agradecer mucho a Gibran. Muchas gracias por la exquisita y riquísima charla. Siempre hemos procurado que al final de nuestras actividades aquí en la biblioteca, pues es nuestra sede y que nos acogen de una manera tan amable aquí, pues también impulsar un poco que nuestros amigos, nuestros visitantes ocupen la biblioteca y lo que hay aquí. Y por lo menos en lo que a nosotros respecta a nuestra área, tenemos aquí un acervo importante y muy bueno. Entonces, como el tema de hoy fue la arqueoastronomía, yo quiero recomendarles que aquí a la biblioteca vengan a leer, o se la lleven, si sacan su credencial, llévensela a su casa a leer,
Historia de la Astronomía en México. Este libro está excelente y tienen varios ejemplares aquí. Y una gran parte, casi la mitad del libro, está dedicada a la arqueoastronomía en México. Está Déjalo en la excelente. mesa. Es de la serie Sí. de Ah, la ciencia ok. desde México. Es que como dicen, déjalo en la Del mesa. Fondo de Cultura Económica. Entonces, búsquenla, se lo recomendamos. Vengan a leer. Aparte, en el mismo este libro hay muchos otros libros de astronomía que están realmente excelentes. Así que vengan a leer a la biblioteca y muchísimas gracias por haber llenado este recinto el día de hoy. Estamos muy contentos y los invitamos a que nos sigan acompañando. Gracias. Aprovechen la luna nueva, hay luna nueva estos días para que vayan a la Ciudad del Cielo. Y lluvia de meteoros, así que... Bueno, muchas gracias por